Pues hoy hemos venido a hablar del Español, un club, yo creo, histórico de primera, que es de los que más temporadas lleva en la categoría principal del fútbol español, que está pasando horas bajas, que ha contratado un nuevo entrenador para revertir esta situación y que poco a poco está empeorando. Así que hemos traído a dos expertos del Español, como son Alex Pérez y Juan Asensio, para que nos hablen de esta situación. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo está todo por Barcelona? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Empiezas tú, Juan, o empiezo yo? Dale, dale, Alex. Bueno, primero de Tenemos, todo, tenemos, ¿estáis tenemos bien? aquí para, Buen para día hoy. rato, ¿eh? Antes de hablar de español, buen día hoy. Sí, 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 buen día, gracias. Y gracias por invitarnos, ¿eh? A ver, buen día, pero para el español no tanto. Yo os explico un poquito cómo lo veo yo, luego que Juan también, que está también muy metido en la actualidad también de la suya. Yo creo que el español, la verdad es que está en una situación delicadísima. Nadie se esperaba, yo creo, lo que pasó el viernes contra el Cádiz. Es cierto que el español ha mejorado bastante, ¿eh? Ha mejorado bastante respecto a partidos anteriores. Tuvo dos palos, sí, pero al final si no entra la pelota, pues no vale de nada. Y ahora pues se presenta frente a un Villarreal que encima viene tocado con necesidades y creo que lo va a tener más que complicado. Yo no lo sé. No sé qué va a pasar, pero yo lo veo bastante negro. Va según a días, Juan. No sé cómo tú lo ves, pero yo creo que el español sí que, en mi opinión, ha mejorado un poquito con la llegada de Luis García, sobre todo en esa propuesta de salir desde atrás y crear un poquito más de juego. Sí, a ver, sin duda la situación es alarmante, es de mucha preocupación. Es verdad que, como comentabais hace un momento, no deja de estar a 2 puntos de la salvación, pero las sensaciones son muy malas. Este viernes el partido ante el Cádiz, pues se veía con una trascendencia máxima, se había preparado todo, el Español había regalado entradas a los socios, la mejor entrada, la mejor asistencia de la temporada en Cornellá. Parecía que era el momento, ¿no? Para cortar esa mala racha de 6 derrotas consecutivas, ganar a un rival directo, te ponías a un punto de Cádiz y el equipo vuelve a fallar. Es cierto que empatas, pero el punto sin duda es insuficiente. Y yo creo que sí que estoy de acuerdo con Alex, que alguna mejora hemos visto con Luis García, pero el equipo sigue siendo frágil atrás. Y sobre todo creo que mentalmente está tocado, ¿no? Mentalmente está tocado y se le nota durante los partidos que le cuesta todo mucho, que cuando recibe un gol pues se viene abajo y bueno, yo creo que el momento es complicado. Ahora pues la visita a Villarreal, imaginaos, ¿no? Un rival que es verdad que viene a perder 2 partidos, pero es un equipo que está luchando por meterse en posiciones europeas, incluso en Champions, y va a ser muy complicado. El calendario que le espera al Español es muy, muy difícil, pero bueno, el Español es verdad que ha salido de situaciones incluso más complicadas, pero bueno, hace 3 años descendió y eso pesa mucho y yo creo que la gente está preocupada cuando se acerca el partido. Es verdad que todos pues de alguna manera tenemos esperanza y queremos creer, pero no nos vamos a engañar que aquí la mayoría de gente pues ve muy probable que el descenso pues se acabe produciendo. Sí, y Sí, además, déjame añadir, Juan, perdona, que el español quemó el otro día una bala bastante importante, que es la de la afición, ¿no? Y hubo un llamamiento espectacular y a mí me sorprendió positivamente cómo respondió la gente, ¿no? El ambiente que se creó el viernes para recibir al equipo después de cómo se estaban dando las cosas, ¿no? Imaginaros, después de 6 derrotas consecutivas y la mejor entrada que se vivió además en viernes, que además no es un día muy habitual de fútbol. Y yo creo que quemó esa bala, no se consiguió ganar y a ver ahora, después de lo que pase en Villarreal, el domingo tiene que venir el Getafe, yo no sé si va a conseguir motivar a la afición de nuevo para poder animar al equipo y llevarlo hasta la salvación. sí, es una situación bastante complicada. De las consecuencias del descenso luego hablaremos, pero quería también poner en situación que estáis en el puesto 19 de la tabla, una situación bastante complicada y también por tirar datos y poner en situación, porque están hablando de que está muy mal el español, tenéis razón, y es que es el único equipo con 6 derrotas consecutivas en esta liga, sumáis 8 de 36 puntos posibles en la segunda vuelta y habéis encajado en las 25 de las 30 jornadas disputadas.
Y te voy a dar un dato más. Diría Juan, no sé, corrígeme si me equivoco, es que me suena que el Español en su historia tan solo una vez había sumado esas 6 derrotas consecutivas y fue el año del último descenso, que fue la peor puntuación de la historia del Español en Primera División. Así que imaginaros cómo está la cosa. Es que 6 derrotas consecutivas es demasiado, creo, para un equipo como el Español. Además, con nombres que tú, si a priori, si lo escuchas, Sergi Darder, Braithwaite, Joselu, Pacheco en portería, no sé, más o menos, dices, no sé, no me cuadra que pueda un equipo perder tantos partidos seguidos, pero es así. No sé bien explicarlo porque ha habido un poco fases de todo en esta temporada. Sobre todo, yo creo que el problema, Juan, no sé si estás de acuerdo, que está atrás. El Español... Habéis fichado bien ahí. Habéis fichado a César Montes, que es un refuerzo increíble. Es probablemente de los mejores fichajes invernales de la liga, podemos decir, porque el nivel que ha dado nos ha sorprendido a todos. Entonces, ¿por qué? O sea, estáis... Porque arriba no estáis mal. Arriba, mira, tengo aquí también un dato, que es que sois de los equipos que más jornadas seguidas habéis marcado en la liga. Después del Barça y del Madrid. En 15. O sea, 15 jornadas consecutivas marcando. Claro, atrás... ¿Atrás qué os pasa? Dale, Juan, que lo sabemos todos. A ver, no, es que hablabas de César Montes, que es cierto que ha sido un buen fichaje, también se pagó bien por él, 8 millones, pero es que la realidad es que ahora mismo es el único defensa de garantías que tienes, ¿no? Es decir, es el único defensa que ahora mismo pues da el nivel, el único que está a la altura, porque el resto realmente es un drama. Luego está el tema de la lesión de Brian Oliván en el lateral izquierdo, que es un jugador que había sido muy importante, tanto en ataque con 5 asistencias, siendo el máximo asistente, 3 de ellas a Joselu, que es uno de los jugadores que está notando la baja del lateral de Barcelona. Pero es que luego el resto, sobre todo en el lateral derecho, el Español ha tenido muchísimos problemas, ni con Óscar Gil, ni con Rubén Sánchez, ni cuando ha jugado Aleix Vidal. Es decir, tiene un hueco muy importante en esa posición que en ningún momento ha conseguido solventar, y luego pues el resto es de centrales, a excepción de César Montes, pues tiene un nivel muy limitado. Algunos están mal, pero otros yo creo que hay que hablar claro, y no tienen el nivel de Primera División. Leandro Cabrera está francamente mal. Cuando llegó al Español es verdad que era un jugador que venía a hacerlo bien en Getafe, las 2 primeras temporadas no estuvo mal, pero actualmente Leandro Cabrera está a un nivel bajísimo. Sergi Gómez también es un central con muchas limitaciones, y luego está Calero, que es un jugador que quizás es algo más correcto, pero tampoco se cuenta con él, aparte que ha tenido problemas físicos. Creo que el Español, ni por nombres, que muchos jugadores no están bien o no tienen el nivel, pero tampoco por sistema, ni con Diego Martínez, ni ahora con Luis García, ha conseguido ser sólido atrás. Creo que se han intentado muchas cosas, se ha cambiado el sistema, se ha probado varias veces defensa de 5, pero es un equipo que no consigue cerrar la portería, que es verdad que en enero acumuló un par de partidos frente a Getafe y sobre todo frente al Betis en casa, ganando por la mínima y dejando la portería cero, que parecía que el equipo iba hacia arriba, pero volvió a caer, y ahora mismo pues va con esa rémora, ¿no? Creo que son más de 45 goles encajados, y mientras no cierre esa portería cero, por mucho que tenga buenos delanteros, por mucho que entre Braithwaite y Joselu sumen 20 goles, si no cierra filas atrás y consigue ser sólido, pues yo creo que no va a tener ninguna opción de salvarse. Sí, lo que quería dar las... Bueno, dale, Jaime, dale, perdón. Nada, es simplemente quería dar las gracias a Aarón, que se pasará después a hablar del Barcelona y en una posible vuelta de Messi, que ya nos ha seguido en Twitch. Y no sé si querías decir algo, Sergio, pero quería pasar al tema entrenador. Sí, eso es lo que iba a comentar, Jaime, que es que nos extraña mucho desde fuera que un entrenador como Diego Martínez, que llevó al Granada, que la plantilla del Granada no era la mejor del mundo, a Europa, no consiguiese sacar adelante o sacar el máximo potencial, mejor dicho, de la plantilla. ¿Por qué creéis que es? ¿Culpa del entrenador o culpa de la organización deportiva? ¿O de las dos? A ver, no. Mi opinión es que culpa del entrenador no es cuando ves que en el Español van pasando entrenadores cada año y aquí no funciona ningún entrenador casualmente. Yo creo que no es cosa de entrenador. Sí que es cierto que la planificación deportiva ha sido desastrosa. Es decir, es un equipo con carencias, como ha dicho Juan, evidentes en los laterales. Un equipo sin extremos, con un rematador como Joselu y como Braithwaite. Es que es increíble, me parece increíble que sea un equipo que no tiene extremos. Tan solo está Lazo. Y bueno, podríamos discutir, ¿no? Del nivel que puede aportar para el Español en Primera División. Y para mí ahí está la clave. Después también creo que a Diego Martínez le ha pesado un poquito la rigidez. Creo que ha estado
evidentemente, yo creo que se ha sentido engañado. Lo que se encontró en el Español no era lo que le habían prometido. Y a partir de ahí ha mantenido una pugna con la dirección deportiva. Incluso llegaron en el parón que hubo por el Mundial a ver un enfrentamiento bastante importante con Domingo Catoira. Y creo que eso le ha lastrado más que no le ha favorecido, porque él se ha mantenido un poco rígido en sus ideas, no ha querido al final adaptarse porque él tiene también un sistema de juego en su cabeza. Y él venía para una cosa, para hacer una cosa con su idea de fútbol, y cuando se ha encontrado que no le han dado lo que él quería o lo que estaba pidiendo o lo que le habían prometido, yo creo que ha sido todo un cúmulo de cosas. Pero para mí ya no es cosa de entrenador, sobre todo este año, que es bastante evidente, la planificación deportiva ha sido muy mala. Sí, no, totalmente de acuerdo. Todo parte de una planificación deficiente. Yo ya lo dije en su momento, creo que Domingo Catoira debió ser cesado el 1 de septiembre, porque sí que es verdad que Chen Yanshen, que es el propietario, tampoco hizo una inversión importante. De hecho, creo que el único jugador por el que se pagó traspaso fue Edu Expósito, que fueron 4,5 millones, y a partir de ahí el resto fueron cesiones o jugadores que llegaban libres. Y yo creo que aún así, tú miras a otros equipos que tienen pocos recursos, como el Rayo Vallecano, muchos otros de la parte baja, y el Español, la plantilla que hizo, pues tenía muchas carencias, empezando por la portería, que ninguno de los dos porteros por los que se ha puesto funcionó. Lecomte pues fue un auténtico desastre, y Álvaro Fernández pues también empezó muy mal, luego pues tuvo mejores partidos, pero ya cuando estuvo muy lastrado por sus primeras 2 actuaciones, que rápidamente lo enviaron al banquillo. Y luego está el tema de la defensa, ¿no? Sin un cuarto central, sin un recambio para Brian Olivan como lateral izquierdo, con 2 o 3 laterales derechos que ninguno pues ha dado la talla. Así que bueno, es una plantilla con deficiencias. Diego Martínez creo que también tiene parte de responsabilidad, porque su estilo de juego o lo que él intentaba hacer no lo ha conseguido. Él hablaba mucho de que se adaptaba a la plantilla que tenía, pero la realidad es que no lo ha conseguido. Como decía antes, probó muchas cosas. Él en Granada era un entrenador que le gustaba abrir el campo, que le gustaba jugar con extremos, que le gustaba pues llegar mucho a línea de fondo y poner centros, también tener mediocentros con potencia, con fuerza, y eso en el Español es verdad que no lo tenía, porque el Español tiene una plantilla muy descompensada. Esa es una de las claves. Tiene jugadores por dentro que tienen calidad, como Darder, como Denis Suárez, como Nico Melamed, como el propio Edu Expósito, pero luego pues no tiene defensas solventes, no tiene extremos, tiene delanteros que necesitan estar dentro del área, pero el Español pasa muchos minutos defendiendo. Entonces es todo como una contradicción, y ni Diego Martínez ni ahora Luis García, que ha probado cosas nuevas, de momento lo han conseguido. Y yo creo que el problema viene de arriba, pero creo que Diego Martínez también tiene su parte de responsabilidad, porque aparte venía avalado por un buen trabajo en Granada que aquí no ha demostrado. Y Juan, Habéis hablado de la directiva. ¿Creéis que Luis García era el indicado ahora mismo para sustituir a Diego Martínez, o simplemente no se debía marchar Diego Martínez y aguantar hasta final de temporada? Porque habéis dicho que la culpa no era suya. A ver, está claro, yo personalmente pienso que algo había que cambiar, porque estaba ya todo muy, muy viciado. Como os he dicho, hubo enfrentamientos bastante duros con la dirección deportiva, y era o destituir a la parte de la dirección deportiva, o lo más fácil, como siempre, cargarse al entrenador y ver si cambia algo. La elección de Luis García, personalmente, creo que no es mala para lo que ahora necesita el Español. El Español ahora yo creo que ha llegado a un punto que por mucho sistema de juego que tú intentes, que ya lo ha dicho Juan muchas veces, que se ha intentado de todo, que por mucho que quieras hacer futbolísticamente, ahora solo vale ponerlo todo en el campo, saber cuál es el sentimiento perico, y transmitírselo a los jugadores para que luchen al máximo y ver si se puede salir de esta situación. Porque no sé si desde fuera a lo mejor lo veis de otra manera, pero yo creo que desde dentro lo estamos viviendo como una situación muy crítica, lo vemos muy negro, y es que yo lo veo muy complicado para el Español, y creo que Luis García pues puede aportar ese plus que él conoce perfectamente al club. Ha sabido salir de situaciones como la que está ahora, y por eso se buscaba más un líder yo creo que un entrenador táctico. Y Juan, ¿no crees que es mejor tener un entrenador, en vez de lo que dice Alex, que es más un entrenador que conoce la casa, un entrenador, mira a Mendilibar en el Sevilla, uno que sepa lo que es pelearse ahí en el descenso, en la zona baja, y que saque el equipo adelante? ¿No sería una mejor opción eso que mira el Valencia y el Español, que son casos parecidos, porque habéis elegido el mismo tipo de entrenador, que es que conozca la casa, pero a lo mejor el nivel
de entrenador no está tan seguro que sea óptimo para Primera División, porque no son entrenadores que se hayan probado todavía en Primera División. ¿No creéis que sería una mejor opción un entrenador que conozca Primera División y ese objetivo de no pelear por no descender? A ver, yo creo que Diego Martínez tenía que irse del Español, eso estaba claro, porque aunque, como comentábamos antes, el problema venía de fondo, era un problema que venía de lejos, que a él se le veía también un poco superado, ¿no? Y un poco incluso en las ruedas de prensa muy a la defensiva, el equipo cada vez jugaba peor, no conseguía encontrar la famosa tecla, y yo creo que Diego Martínez tenía que ser cesado sí o sí. A partir de ahí, creo que el Español comete un error grave, ya no sé si tenía que haber venido Mendilibar o no, pero el Español creo que debió cesar a Diego Martínez antes del parón, es decir, el Español se espera al partido de Girona, que fue justamente después del parón, y yo creo que teniendo 2 semanas de por medio, teniendo ese parón de selecciones para darle más tiempo al nuevo entrenador, para cortar la mala racha antes, pues se equivocó manteniendo a Diego Martínez hasta el partido de Montilivi. Creo que el Español, cuando pierde contra el Celta, además en un partido muy muy malo, debió ser destituido ya de Diego Martínez, se le quiso dar confianza al menos hasta ese partido, y creo que ese fue el primer error, porque precisamente el Sevilla lo que hizo fue, en ese parón de selecciones, estuvo rápido y fichó a Mendilibar, que seguramente para 3 o 4 clubes de la parte de abajo era el candidato número 1, y en Sevilla lo está haciendo muy bien, así que creo que eso fue el primer error. Y luego el tema de Luis García, es verdad que había un quórum, ¿no?, dentro de la afición de que era el adecuado por su pasado como Perico, porque fue un jugador que se involucró mucho, fue un jugador pues que dio muy buen rendimiento y que entendió muy bien lo que es ser del Español, y aparte, pese a que no tenía experiencia, solo había entrenado aquí al Adam, que es un club juvenil de las mejores canteras de Cataluña, y al Madrid C, es poca experiencia, pero también se hablaba muy bien de él en cuanto a sus conceptos tácticos, había sido de los mejores en su promoción junto a Raúl González, Xavi Alonso, cuando se sacó el curso de entrenador en la REF. Pero bueno, yo creo que Luis García, lo que me preocupa es que se llegue a quemar, porque creo que el Español, si baja segunda, la temporada va a acabar muy mal, y ese quórum, no, esa mayoría absoluta de la afición que quería a Luis García, me da la sensación que si el Español acaba bajando, ya habrá una parte importante de la gente que no lo querrá. Seguramente no sea la mayoría, hay gente que dice que si el Español baja, pues que lo mantengan hasta el final y que el año que viene se construya con él, pero a mí me da la sensación, conociendo un poco la afición del Español, que si el Español acaba bajando, que eso significaría que acumula una racha de derrotas importantes, creo que ya habrá gente que no querrá a Luis García y el clima se volverá a enrarecer, aunque yo creo que lo que está claro, y Alex estará de acuerdo, a quien van a apuntar sobre todo es a Chen Jiansheng y a la propiedad del Español, que creo que no puede seguir más. Sí, de hecho me sorprende, ¿no? Como en Valencia sí que hemos visto manifestaciones y la gente ha salido a la calle, vamos, en numerosísimas ocasiones contra Peter Lim. Me sorprende que en el Español aún no haya explotado de esa manera, ¿no? De momento sí, algún directiva de dimisión, tal, pero no ha habido como tal una protesta grande, porque las cosas se están haciendo realmente mal. Y yo creo que es más, un poco, en el caso de Chen Jiansheng, no sé en Valencia cómo lo viven, pero en caso de Chen Jiansheng creo que es más que se ha rodeado de personas que a lo mejor no eran las adecuadas, porque es evidentemente un empresario que no sabe nada de fútbol, que no una mala gestión por parte, me refiero en cuanto a desembolso de dinero, que ha sido bastante importante lo que ha hecho en estos años para el Español. Sí, bueno, estamos hablando de cosas malas, vamos a dar esperanzas a la afición perica por lo menos. Tengo un dato aquí. Parece que estamos en un funeral, Sergio. Sí, vamos a levantar un poco los ánimos ya de la afición perica. Mira, voy a tirar un dato para animarnos un poco. Solo en 5 de las últimas 23 temporadas descendieron los 3 equipos que llegaron a falta de 10 jornadas en puestos de descenso. Es verdad que ahora faltan 9, pero bueno, estabais ahí la temporada pasada, la jornada pasada. Así que contáis. Hay esperanzas. Bien. Me gusta ese dato. Y a ver, que es que realmente nosotros lo vemos muy negro desde dentro, pero objetivamente el Español está a 2 puntos. Si pasa ahora lo que fuera, gana en Villarreal, gana contra el Villarreal, te presentas con 3 puntos más contra un rival directo como es el Getafe. Que en realidad, objetivamente, la situación no es tan mala. Lo que pasa es que desde aquí se está viviendo con mucho temor y yo creo que sobre todo por las sensaciones y el juego del equipo. Sí, desde fuera lo que al menos veo yo es que, claro, con los que peleáis, menos contando el Valencia, que es situación parecida, tienen como un proyecto estable. No
más estable al menos que el del Español. El del Español, yo al menos veo que tambalea un poco más, que no se tiene tan claro la idea del proyecto, que de repente os deshacéis de Diego López en la portería y te os traéis dos porteros que no son totalmente fiables, no se sabe el nivel que pueden tener en primera división. Al final os hacéis con Pacheco porque era una oferta de mercado, pero bueno, tiros al aire muchas veces. Sí. Y es lo que deja más dudas y lo que le pone al Español con más probabilidades, que lo hemos visto ahí en estadísticas, por delante de otros equipos. Es lo que al menos veo yo desde fuera. Pero bueno, vamos a ir al meollo del tema, que es las consecuencias de este Español si desciende. Que no lo queremos porque es histórico de primera división, no lo queremos, pero hay que hablar de ello. Claro, la temporada que descendéis, la última, batís un récord histórico de ingresos. Claro, eso os hace estar en segunda división con un equipazo, porque estaba RDT, estaba Darder, estaban jugadores a los que podíais pagar porque teníais ese dinero para pagarles. Ahora bien, ha pasado una temporada, bueno, es la primera que estáis en primera división, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la segunda, perdón, sí, la segunda. Y claro, los ingresos bajarían mucho más. Sí. Eso en segunda da vértigo porque... Sí, desde luego. Sí, y has dejado una cosa, además, que veníamos de... aún había restricciones cuando empezó esa temporada y estaba todo con un futuro muy incierto. Por eso nadie se fue y fue lo que yo creo que salvó al Español y ayudó a que volviera a subir. Eso no va a pasar si el Español vuelve a descender. Y a mí me da mucho miedo porque mirad la situación de clubes históricos, Málaga, Zaragoza, bueno, hay unos cuantos equipos que han sufrido ahí unas consecuencias. Has dado la cámara sin querer, Alex. La has quitado sin querer. A ver si la puedes volver a poner. Bueno, si me dejáis, mientras se vuelve Alex, es que como bien decía, el año del descenso se juntaron dos cosas. Primero, la pandemia. La pandemia fue importante para el Español porque evitó que jugadores importantes, como nombrabas tú antes, se fueran, ¿no? Sergi Darder, en Barba, que en ese momento era importante, RDT, ¿no? Y algún otro en ese momento el Español. Recordaréis que fue un verano que con la pandemia, hubo muy pocas operaciones, sobre todo en España, hubo muy pocos fichajes y los fichajes que hubo fueron por cantidades pequeñas, así que de alguna manera yo creo que la pandemia sostuvo al Español y le permitió tener esa plantilla. Y luego otra cosa importante, la ayuda de la Liga, es decir, cuando los clubes bajan a segunda división, la Liga te da una ayuda, que en ese caso fue la más alta de la historia, porque la ayuda tiene en cuenta pues las últimas temporadas que el equipo ha estado en primera, cuántos años lleva seguidos al máximo nivel, los ingresos, y el Español recibió 30 millones de ayuda que fueron vitales, porque si el Español no hubiese recibido esos millones, no sé cómo hubiese mantenido la masa salarial, que era muy importante. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Si el Español bajara este año, esa ayuda no la tendría, porque esa ayuda la tenía porque hacía 25 años que no bajaba a segunda división, ahora hace 3, es decir, si coges la clasificación de los últimos 3 años, bueno, son 2 temporadas en primera, pues la ayuda sería bastante menor, así que la situación sería bastante más crítica. Y si queremos ser algo esperanzadores, aunque esto tampoco nos sirve de nada, siempre que el Español ha bajado a segunda, al año siguiente ha subido, es decir, ha bajado 5 temporadas y las 5 ha tardado solo una temporada en volver a la élite del fútbol español. Así que si nos queremos agarrar a eso, pues bueno, tenemos al menos esa ventana de que el Español nunca ha estado 2 años seguidos en segunda división. En el chat, Jaime, nos dice Eddie lo siguiente, que es: Darder no creo que se mantuviera en el club si baja, al igual que Joselu. Es que puede ser una de las consecuencias, Jaime, del descenso, que se vayan tus mejores jugadores. Quiero un poco lanzar un hilo de esperanza para el Español por lo que ha dicho antes Juan. Al fin y al cabo el Español, siempre que ha bajado a primera, ha vuelto a la siguiente temporada, y creo que ahora mismo en segunda, y más sin ingresar mucho dinero como supuestamente ingresaría el Español tras un descenso este año, lo fundamental es subir al año siguiente. Te lo digo yo que soy del Valladolid. Cuando bajamos hace 2 años, yo creo que si el Valladolid no llega a subir el año pasado, el Valladolid se hubiese quedado varios años más en segunda, que es lo que le ha pasado otras temporadas atrás. Entonces, creo que la clave de bajar a segunda pasa por subir a primera justo la siguiente campaña, que es donde tienes esos ingresos de la Liga, porque a partir de la segunda temporada ya no ingresas nada de primera división y te cuesta más. Así que un poco por tirar esperanzas a los pericos, que ojalá no sea el descenso, pero si se da, tenéis también esa base. Sí, Jaime, a ver si nos oye Alex. Alex, ¿nos escuchas? No. Dile,
Jaime, si puedes, por privado, que si no, no hace falta que se ponga la cámara y que utilice los datos, aunque sea en vez del wifi, porque es lo que está fallando la conexión seguramente. Bueno. Y un momento, sobre lo que comentaban en el chat, muy rápido, quería decir que, a ver, la situación de Darder es complicada porque, como decís, es uno de los jugadores que tiene más cartel, aunque en las últimas jornadas no está bien, pero sin duda es un jugador de mucho talento, pero viene de renovar este verano, creo que renovó hasta 2026, si no me equivoco, 2027, y es un jugador que evidentemente pues es un símbolo del Español. Tenía ofertas para este verano haberse ido libre, es decir, cuando acabase la temporada creo que tenía ofertas además de equipos importantes de España, creo que el Atlético de Madrid sonó el Sevilla, sonaron algún equipo más de la parte alta de la tabla, así que Sergi Darder se quedó porque es muy perico, hay que decirlo claro, también le subieron el sueldo y tiene una ficha importante, pero yo creo que es un jugador que sí que tiene mercado, pero está el tema de haber renovado. Cuando renovas a un jugador es más difícil soltarlo, el problema es que cuando estás en segunda división de alguna manera te aprieta, ¿no? El mantener la masa salarial, hay muchos equipos que se aprovechan, ¿no? Y te hacen ofertas bajas sabiendo que quizás esos jugadores los tienes que soltar. También José Lu, yo creo que sería difícil que se quedase. Y luego está el tema de las cesiones, ¿no? Que hemos visto con muchos clubes últimamente, como el Levante esta pasada temporada, que bajan a segunda división y está la opción de ceder al jugador un año a un equipo de primera y luego cuando vuelves a subir, pues el jugador vuelve, ¿no? Así te ahorras la ficha y al menos no te desprendes definitivamente del jugador. Quizá esa sería una de las opciones en caso de que el Español baje con los jugadores importantes que citaban antes en el chat. Sí, ya tenemos por aquí a Alex. Sí, he vuelto, para despedirme, no sé. Vamos a acabar con esto preguntándoos. Pronóstico, ¿descendéis o no descendéis? Venga, yo sé lo que vais a decir, claramente. No, yo voy a pensar que no, Voy a pensar que no. ¿Hace falta que te diga los equipos involucrados? Venga, dime los que piensas. Ya que te mojas bien. Venga, va. Yo creo que Elche, y creo que ya está más que confirmado, Almería y Getafe. Ojo. Hostia, pues lo has clavado, porque yo estaba pensando justamente los mismos. Creo que la Almería seguro. Creo que la Almería acabará bajando. Y mira que Rubi es un entrenador que aquí lo hizo bien. Su marcha luego pues tuvo un poco de polémica, aunque creo que tampoco tuvo tanta culpa, pero clasificó al equipo para Europa 13 años después. Y luego la última plaza va a estar complicado, porque si bien hace unas semanas parecía que había muchos equipos involucrados, ¿no? Que hablábamos que desde el 11º, 12º hasta abajo todos estaban implicados, la realidad es que ahora la guerra ha quedado entre Español, Valencia, Getafe, Valladolid y Cádiz. Yo creo que el Cádiz se salvará porque es un equipo muy sólido. La temporada pasada ya lo hizo Sergio, que prácticamente es un milagro con la plantilla y el presupuesto que tiene el Cádiz, y lo salvó en la última jornada. Así que yo también diría que Elche, por supuesto, Almería y Getafe, aunque ojo el Valladolid, que parece que era con Petzola, no ha remontado, pero bueno, veremos porque aún quedan jornadas y bueno, 8 jornadas creo que van a ser muy largas estas 8 jornadas. Bueno, yo espero que no descienda el Getafe, que soy del Getafe, la gente sabe. Y me lo habéis metido ahí. Te lo voy a decir, Sergio. Lo siento, Sergio, a descender. Se me cae una lagrimilla por ahí. O sea, es que vi a Quique Sánchez Flores el otro día y me dio miedo, me dio miedo. Fue lamentable el otro día. Rajada es muy importante, Quique es un entrenador que suele apuntar bastante al vestuario y aquí en el Español lo hizo. Sí. Tuvo alguna declaración que dijo que el Español lo daba para más, que los jugadores eran muy débiles mentalmente, y yo creo que la rajada que hizo el otro día después de la derrota del Getafe en Mallorca, que además empezó el partido ganando, ¿no? Puede ser importante porque eso es decir, estás tirando una flecha directamente a tu vestuario, ¿no? Y me parece que no es la primera de esta temporada. Me suena haber visto ya alguna declaración de Quique de que había jugadores que se habían bajado del barco, así que ojo al Getafe que no está ni mucho menos salvado y creo que no tiene mala plantilla, pero veremos porque Quique también es un entrenador un poco especial y aquí lo sabrá Alex. Me tocó vivirlo. Un poco me tocó vivirlo aquella temporada, sí. No, sí, yo sé. O sea, aquí no le queremos. O sea, no te voy a mentir. Aquí no queremos que siga, pero yo creo que las declaraciones, yo estoy de acuerdo con él ahí, Mira, yo no quiero que siga, pero estoy de acuerdo porque es para activar a la plantilla. O sea, la segunda parte del otro día, que la primera fue pues que muy superior el Getafe al Mallorca, la segunda, tiramos la segunda parte. O sea, fue, mira, metiendo goles. Y yo creo que esto para también reactivar un poco la plantilla. Y lo que decía Juan también de que había jugadores que no estaban dentro de la dinámica o algo así, se refería a Maximovic, que ahora es un pilar fundamental del Getafe y lo ha recuperado. Yo creo que es también para ir dando avisos lo que hace. De momento no le ha salido mal. Esperemos que no descienda el Getafe y que a final de temporada Quique Sánchez Flores firme su rescisión de contrato y venga otro. Pero bueno, hasta aquí esta charla del Español. Un placer enorme
que hayáis estado aquí, Alex, Juan, porque lo hemos pasado en grande. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros y disculpad los problemas técnicos. No pasa nada. No Un pasa placer haber estado por aquí y bueno, mucha suerte con este proyecto, mucha suerte con vuestros equipos que están algo mejor que el Español, pero bueno, creo que como decía antes, 8 jornadas van a ser largas y a ver, ojalá, bueno, si no que acaben bajando Valencia y Almería, que al menos ninguno Ahí está, si no involucramos a ninguno de aquí. No involucramos a ninguno de los 4. O Cádiz, a lo mejor por ahí también. Que no Sí, descienda también, ninguno. también. Aunque no descienda ninguno de los 3 equipos, estamos contentos. Pues nada, muchísimas gracias y tenéis las puertas aquí de Pichichi para cuando queráis. Un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Un placer, muchas gracias.